Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a trabajar con una parte del tema 3 que corresponden a los sistemas de costos predeterminados. Recuerden que ya trabajamos con el sistema de costos presupuestados y hoy trabajaremos con el sistema de costos estándar. Se recomienda para la elaboración de este video, de este ejercicio, ustedes ya hayan leído, analizado y revisado la teoría que se les envió a sus correos electrónicos, además que deben haber realizado la actividad de seleccionar el video y hacer un análisis y resumen del mismo relacionado con los sistemas de costos predeterminados. Bien, el ejercicio es fabricante de mermeladas de fresas, Mermeladas Mérida. La empresa Mermeladas Mérida, fabricante de mermeladas de fresa, utiliza el costeo estándar en un sistema de costos por proceso. Para fabricar una botella de mermelada requiere de... Entonces nos dan los datos que son los costos estándar para la fabricación de una botella de mermelada de fresa. Recuerden que en la teoría ustedes debieron ya revisar que existen estándares de cantidad y estándares de precio o de costo. Por lo tanto, deben haber revisado esa teoría. En cuanto a cada elemento del costo, a material directo, que es la pulpa de fresa, dice que para hacer una botella de mermelada se necesitan 0,20 kilos y que cada kilo debería de costar 8 bolívares el kilo. Ese es el precio de ese material. Que la mano de obra se debería utilizar para hacer cada botella una hora de mano de obra y que esa hora debería de pagarse, debería de costar 1,30 bolívares la hora. En cuanto a los costos indirectos de fabricación, nos dan que el presupuesto de costos indirectos de fabricación es 155 bolívares y que la base común sobre la cual se distribuyen estos costos indirectos de fabricación son las horas de mano de obra directa y nos dan la capacidad normal de producción de esas horas de mano de obra directa, que son 160 horas de mano de obra directa. Luego que nos dan los costos, las cantidades y costos estándar, nos dan los datos reales, es decir, lo realmente incurrido. Entonces nos dan las unidades terminadas y vendidas, que son 155 botellas, el material realmente utilizado, que es 35 kilos de pulpa de fresa, y el precio al que realmente se compró, que es 7,50 bolívares el kilo, la mano de obra directa utilizada, que son 150 horas de mano de obra directa, y el precio de la mano de obra o la tarifa real de la mano de obra, que es 1,50 bolívares la hora. Y en cuanto a costos indirectos de fabricación, pues los costos indirectos de fabricación reales, que son 157 bolívares. Si observamos, nos dan primero lo predeterminado y luego nos dan los datos reales. ¿Qué requerimos? En primer lugar, preparar la hoja de costos estándar para una botella de mermelada, valorar los inventarios correspondientes y calcular las variaciones para determinar si son favorables o desfavorables. Vamos a comenzar con la hoja de costos estándar. La hoja de costos estándar, pues debemos de colocar el nombre de la empresa, el nombre del producto y el periodo para el cual estamos haciendo esta hoja de costos estándar. En primer lugar, la primera parte vamos a colocar el nivel estimado de actividad. En este caso, ese nivel viene dado por las horas de mano de obra directa, que el ejercicio dice que son 160 horas de mano de obra directa. Entonces ese es el nivel de actividad estimado para esta empresa en este periodo, 160 horas de mano de obra directa. Luego vamos a hallar los costos estándares de cada elemento del costo para hacer una botella de mermelada. Entonces, ¿qué necesitamos de material directo para hacer una botella de mermelada? Eso está en los datos. Necesitamos 0,20 kilos y el precio al que deberíamos de comprar esos 0,20 kilos es a 8 bolívares el kilo,
Por lo tanto, el costo para hacer una botella de mermelada en cuanto a material directo será la cantidad por el precio. 1,60 bolívares es lo que se va a llevar en material directo para hacer una botella de mermelada de fresa. Es lo que debería de utilizarse en cuanto a costos de material directo. Vamos a hacer exactamente lo mismo en cuanto a la mano de obra directa. Tenemos que, para hacer una botella, ¿qué cantidad de horas de mano de obra? Una. ¿Cuál es el precio de cada hora? 1,30 bolívares la hora, y multiplicamos. Y el costo estándar, que es la cantidad estándar por el precio estándar, me da 1,30 bolívares la hora. Para el costo indirecto de fabricación, lo que yo tengo que observar es en base a qué está este costo indirecto de fabricación. Este costo indirecto de fabricación, el ejercicio dice que se distribuye en relación a las horas de mano de obra directa. Entonces yo debo verificar cuántas horas de mano de obra directa voy a utilizar para hacer una botella. En este caso, pues es una hora de mano de obra directa, es el costo para realizar una botella. Y el precio de los costos indirectos de fabricación es la tasa predeterminada. Ese es el precio de los costos indirectos de fabricación. ¿Y cómo calculo la tasa predeterminada? La tasa predeterminada la calculo, ya la hicimos en otros temas, dividiendo los costos presupuestados entre las horas presupuestadas. En este caso, 155 entre 0,97, y esa es la tasa predeterminada, que viene a ser el precio de los costos indirectos de fabricación. Recuerden que esta tasa que dice que yo voy a asignar 0,97 bolívares por cada hora de mano de obra directa que yo utilice en cuanto a costos indirectos de fabricación. Entonces la tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación es el precio de los costos indirectos de fabricación. Y luego hago la misma fórmula, multiplico la cantidad por ese precio. Eso me da 0,97. Luego el costo estándar para cada unidad producida es la sumatoria de los elementos estándares para realizar una botella de fresa. Es decir, que para realizar una botella de fresas yo debería de gastar 3,87 bolívares. Eso es lo que me debería costar realizar una botella de fresa, de mermelada de fresa. De esos 3,87 bolívares, 1,60 será de material directo, 1,30 de mano de obra directa y 0,97 de costos indirectos de fabricación. La otra parte, que tiene la tercera parte de la hoja de costos estándar, es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, que me lo da el ejercicio, 155 bolívares. Y con esto terminamos la hoja de costos estándar. Lo segundo, esa es la primera parte, esto ya lo tenemos listo, nos piden valorar los inventarios correspondientes. ¿Qué inventarios tenemos nosotros aquí? Solo tenemos unidades terminadas y vendidas, no tenemos ni inventario inicial ni inventario final. Vamos a valorar las unidades terminadas y vendidas. Entonces tenemos este cuadrito de valoración de la producción terminada. Lo vamos a valorar de acuerdo a cada elemento del costo. ¿Cuántas unidades tengo yo de unidades terminadas y vendidas? Tengo 155 unidades para cada elemento del costo, porque como son terminadas, pues ellas tienen el mismo grado de terminación y me da 155 unidades terminadas. Voy a tomar la cantidad estándar que requiero para hacer cada unidad de estas en cuanto a material directo. Entonces, ¿dónde consigo esta cantidad estándar? ¿En la hoja de costos estándar o en los datos? ¿Cuánto requiero de material directo? Me voy a la hoja de costos estándar y aquí me dice que la cantidad de material directo es 0,20 kilos de pulpa.
de fresa. En cuanto a mano de obra directa, es 1 hora de mano de obra directa, y en cuanto a costos indirectos de fabricación, es 1 hora también de mano de obra directa, porque los costos indirectos de fabricación en este caso están distribuidos con base en las horas de mano de obra directa. Luego calculo lo que es la cantidad estándar aplicada a la producción, que es la multiplicación de las unidades por la cantidad estándar, es decir, qué cantidad de pulpa de fresa, de horas de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación voy a requerir para hacer 155 mermeladas de fresa. Simplemente multiplico las unidades por la cantidad estándar. ¿Y qué sucede? Que para hacer 155 mermeladas de fresa debería de requerir 31 kilos de pulpa de fresa, de 155 horas de mano de obra directa y de 155 horas de costos indirectos de fabricación. Y así hallo la cantidad estándar aplicada a la producción. Luego voy a multiplicar esa cantidad estándar por el precio estándar unitario de cada elemento del costo. Ese precio estándar lo tengo en la hoja de costos. Me voy a la hoja de costos, aquí me dice que el precio de la pulpa, debería yo de comprar la pulpa a 8 bolívares el kilo, que por la mano de obra directa debería de pagar 1,30 bolívares por cada hora, y por los costos indirectos de fabricación debería de asignar, de acuerdo a la tasa predeterminada, que es el precio estándar de los costos indirectos de fabricación, 0,97 bolívares por cada hora. Calculo el costo estándar, que es la cantidad estándar aplicada a la producción por el precio estándar. Es decir, ¿cuánto me deberían a mí costar estos 31 kilos? Si cada kilo me cuesta 8, pues simplemente multiplico 31 kilos por 8 bolívares el kilo. Y me da que para yo realizar 155 mermeladas de fresa, botellas de mermelada de fresa, debería utilizar 248 bolívares en pulpa de fresa, que viene representado por 31 kilos de pulpa de fresa a 8 bolívares el kilo. Hago exactamente lo mismo con la mano de obra y exactamente lo mismo con los costos indirectos de fabricación. Entonces, en cuanto a mano de obra, yo debería de utilizar, para hacer estas 155 mermeladas de fresa, debería de utilizar 201,50 bolívares, es decir, 155 horas a un costo de 1,30 bolívares cada hora. Y de costos indirectos de fabricación debería utilizar 155 horas a 0,97 bolívares la hora, y eso me da 150,16 bolívares. El total costo de la producción terminada, pues sumo los tres elementos del costo, y este costo de la producción terminada es 599,66 bolívares. Este es el costo de producir y terminar 155 botellas de fresa. Lo que pasa es que aquí lo tengo desglosado por elemento del costo, porque cuando vayamos a estudiar la variación necesitamos estos datos de la cantidad estándar aplicada a la producción. Otra manera de calcular, ¿verdad?, sería, para verificar que este número está correcto, nos vamos a las unidades terminadas y vendidas, que son 155 botellas, y lo multiplico por lo que me cuesta, lo que me debería de costar elaborar cada botella, que es 3,87, y eso me da los mismos 599,65. ¿Qué sucede? Que yo no lo hago tan simple como lo acabo de hacer, porque más adelante para las variaciones voy a requerir del desglose de cada uno de estos elementos del costo. Por eso lo hago así por separado. Pero aquí puedo verificar que, por supuesto, si yo multiplico los 155 por el costo estándar, que es 3,87, que es el costo para hacer cada botella, pues me va a dar exactamente lo mismo. Con esto terminamos la parte de valoración.
Ahora vamos a las variaciones. Al igual que en el ejercicio anterior de presupuesto que comparábamos lo presupuestado con lo real, aquí también vamos a hacer ciertas comparaciones de lo estándar con lo real para verificar si la variación fue favorable o desfavorable. Vamos a comenzar con la variación en los materiales. La variación en los materiales, recuerde que cada elemento del costo tiene dos componentes, la cantidad y el precio. Entonces vamos a hacer una variación para cada uno de esos componentes. Vamos a comenzar con la variación en el precio de los materiales de acuerdo al plan parcial o plan de costos reales. ¿Qué material? En este caso tenemos un solo material que es la pulpa de fresa. Vamos a comparar el precio real de la pulpa de fresa, eso me lo dan los datos. Entonces aquí dice que la cantidad realmente usada son 35 y que el precio real de la pulpa de fresa es 7,50 bolívares el kilogramo. Allí tenemos el precio real. Lo comparamos con el precio estándar. Nos vamos a la hoja de costos estándar o a los datos y allí tenemos que cada kilo de pulpa de fresa debería de costar 8 bolívares el kilo. Entonces ya con estos dos yo puedo verificar si aquí hubo una variación favorable o desfavorable. ¿Qué sucede? Yo debería haber comprado la pulpa de fresa en 8 bolívares el kilo y la compré en 7,50 bolívares el kilo. Es decir, gasté menos, la compré a un precio mejor. ¿Por qué? Porque obtuve un mejor precio, hice una mejor negociación con el proveedor, conseguí un proveedor que está más cerca de la fábrica y eso hace que el precio de la pulpa de fresa sea más económico. Por lo tanto, en este caso la evaluación es favorable. Con esto simplemente yo ya sé que la variación fue favorable. ¿Qué más necesito para hallar esta variación? La cantidad realmente usada. La cantidad realmente usada está en los datos reales y me dice que de pulpa de fresa realmente se utilizaron 35 kilos. ¿Cómo voy a calcular esta variación? Bueno, allí tenemos que la variación de precio es el precio real menos el precio estándar por la cantidad realmente usada. Precio real menos precio estándar por la cantidad realmente usada. Entonces vamos a hacer esa fórmula. Precio real menos precio estándar por la cantidad realmente usada. Eso me da menos 17,50 y eso fue favorable. Esa es la variación en el precio de los materiales. Pero adicional debo verificar y analizar qué pasó con la cantidad, porque puede que el precio sea bueno, pero vamos a ver si esa pulpa de fresa cumple con las características y cómo nos fue en la variación de los materiales. Puede que el precio sea bueno, pero que el material sea de baja calidad y yo tenga que utilizar más cantidad de lo que realmente debería de haber utilizado. Entonces vamos a comparar la cantidad realmente utilizada, nos vamos a los datos, la cantidad realmente utilizada son 35 kilos de pulpa de fresa con la cantidad estándar aplicada a la producción. ¿Dónde obtengo la cantidad estándar aplicada a la producción? Bueno, eso lo tengo en la parte de valoración. Me voy a la valoración y allí dice que la cantidad estándar aplicada a la producción en cuanto a pulpa de fresa, es decir, a material directo, yo realmente para elaborar los 155 botellas de fresa debería de haber utilizado 31 kilos de pulpa de fresa. Con esto yo puedo analizar qué sucede. Yo debería de haber utilizado 31 kilos, pero utilicé 35 kilos. Es decir, que hubo un uso ineficiente o que utilicé más pulpa de fresa de la que debería. Eso quiere decir que la variación es desfavorable.
es desfavorable, ya que utilicé más cantidad de la que yo presupuesté, estimé, estandaricé en este caso, predeterminé, y en este caso estandaricé porque estoy en un sistema de costos estándar. ¿Qué sucedió aquí? Puede que yo conseguí una pulpa de fresa más económica, pero esa pulpa de fresa no me rindió como debería de haber rendido. Tal vez es de menor calidad y tuve que utilizar más cantidad de pulpa de fresa para hacer la mermelada. Esa diferencia la voy a multiplicar por el precio estándar. El precio estándar lo consigo en la hoja de costos o aquí mismo yo sé que el precio estándar de la pulpa de fresa ya lo he visto en varias partes del ejercicio, que es 8 bolívares el kilo. Ahora sí voy a aplicar la fórmula que dice cantidad real menos cantidad estándar por el precio estándar. Cantidad real menos cantidad estándar por el precio estándar. Entonces, la cantidad real son 35 kilos menos la cantidad estándar 31 kilos y por el precio estándar de la fresa 8 bolívares el kilo. Eso me da 32 bolívares de variación en cuanto a cantidad. Entonces, es una variación desfavorable ya que utilicé más cantidad de la que debería haber utilizado. Ahora voy a calcular el total de variación de los materiales. ¿Qué hago? Sumo las dos variaciones y verifico que si me da favorable o desfavorable. En este caso, ¿verdad? Realmente una de las variaciones fue favorable y la otra fue desfavorable. ¿Cuál es la mayor en términos absolutos? Esta variación. La variación en cantidad fue mayor. Tuve una variación favorable en el precio, pero eso no me sirvió porque ¿qué sucede? Que esa pulpa de fruta no era de la misma calidad y hizo que yo utilizara mucho más material. La variación de los materiales en sí viene a ser desfavorable. Si tengo una favorable y una desfavorable, a la final termino restándola y colocando la variación de el mayor en términos de valor absoluto. Y ya tengo lista la variación de los materiales. Vamos a hacer la variación de mano de obra, que tiene también dos componentes: la variación del precio o de la tarifa y la variación en cantidad o en eficiencia. En cuanto a la variación del precio o tarifa, pues voy a comparar las tarifas reales con las tarifas estándar de mano de obra. La tarifa real de la mano de obra, el ejercicio dice que se utilizaron 150 horas y que cada hora me costó 1,50 bolívares la hora. La tarifa estándar la consigo en la hoja de costos estándar y dice que yo debería haber pagado por tarifa de mano de obra 1,30 bolívares la hora. Aquí ya yo puedo hacer el análisis. Yo debería haber pagado 1,30 y pagué 1,5. Eso me da una variación desfavorable, ya que yo pagué más de lo que estaba establecido o de lo que estaba predeterminado. Ya yo sé con esto que la variación es desfavorable. Luego, esta diferencia la voy a multiplicar por la cantidad de horas realmente trabajadas, que en los datos me dice que son 150 horas. Y ahí procedo a hacer la variación. La tarifa real menos la tarifa estándar por las horas realmente trabajadas. Aquí tengo tarifa real menos tarifa estándar por la cantidad de horas realmente trabajadas. Eso me da una variación de 30 y es desfavorable. Voy con la cantidad. Busco la cantidad de horas realmente trabajadas, que en los datos me dice que son 150 horas. La cantidad de horas estándar aplicadas a la producción, que las voy a verificar en la valoración. Busco la cantidad de horas para la elaboración de la producción de 150 botellas de mermelada, la cantidad de horas que
voy a aplicar a esa producción son 155 horas. Acá tengo la cantidad estándar y busco la tarifa estándar. La tarifa estándar yo ya sé que es 1,30 bolívares por hora. Acá yo puedo verificar, comparando estas dos, si esta variación fue favorable o desfavorable. Para hacer las 155 botellas de mermelada, yo debería de haber utilizado 155 horas. Y utilicé 150 horas, es decir, utilicé 5 horas menos. Eso quiere decir que fui eficiente, que en cantidad de horas yo utilicé menos horas de las que estaban preestablecidas, predeterminadas o estandarizadas. Entonces, esa es una variación favorable. Calculamos en sí la variación, que es la diferencia entre la cantidad de horas menos las horas estándar aplicadas a la producción por la tarifa estándar. Entonces, igual las horas reales menos las horas estándar por la tarifa estándar, que es 1,30, eso me da menos 6,5. Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcular la variación de la mano de obra, que sumo o resto estas variaciones dependiendo si ambas son favorables o ambas son desfavorables, las sumo. Y si una es favorable y la otra es desfavorable, las resto, como es en este caso. Y coloco la variación que sea mayor. Fíjense que tengo una variación desfavorable de 30 y una favorable de 6,5, que es la que tiene que ver con la cantidad de horas o con la eficiencia. ¿Fui eficiente? Sí, pero en un valor más bajo que si yo comparo lo que es el precio. O sea, a la final la variación me va a dar desfavorable. ¿Por qué? Porque la variación desfavorable es mayor que es la variación en tarifa. Ahora vamos a hacer la variación de los costos indirectos de fabricación. Esta tiene 3 componentes. Aquí vamos a comparar los costos indirectos de fabricación reales, que el ejercicio nos dice que es 157, con los costos presupuestados, que el ejercicio nos dice que es 155. Vamos a determinar esa variación y vamos a evaluar. Presupuesté que iba a gastar en costos indirectos de fabricación 155 y gasté 157, es decir, gasté más de lo que estaba presupuestado. Eso es una variación desfavorable, no fui eficiente con el uso de los costos indirectos de fabricación y gasté más de lo que debería. Voy con la eficiencia. Para la eficiencia vamos a comparar el tiempo realmente trabajado con el tiempo estándar aplicado a la producción. Entonces, el tiempo realmente trabajado ya lo teníamos, trabajamos 150 horas de mano de obra directa. El tiempo estándar aplicado a la producción o la cantidad estándar aplicada a la producción la voy a conseguir en la valoración. Allí me voy y en cuanto a costos indirectos de fabricación, la cantidad estándar aplicada a la producción es 155 horas de mano de obra directa. Recuerden que los costos indirectos de fabricación en este caso están con base en las horas de mano de obra directa. Ya con estas dos yo puedo verificar la evaluación. ¿Qué sucede? Yo debería de haber utilizado en 155 horas y utilicé 150 horas. Es decir, que utilicé menos horas de las que debería y eso quiere decir que fui eficiente. ¿Por qué? Porque utilicé menos horas de las que estaban establecidas. Eso, como fui eficiente, eso me da que la variación sea favorable. ¿Qué hago para calcular esta variación? Debo restar la diferencia entre el tiempo real y el tiempo estándar aplicado a la producción y multiplicarlo por la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. ¿Dónde está esa tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación? En un principio les dije que la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, la tasa predeterminada era el precio estándar, que es la división del presupuesto entre el nivel de actividad estimado. Así calculamos el 0,97 y 0,97 bolívares es la tasa estándar
de los costos indirectos, el precio estándar de los costos indirectos de fabricación. Procedo a hacer el cálculo menos 155 por la tasa de aplicación. Eso me da 4,84 favorable. Y por último vamos a hacer la variación en capacidad. Esta variación lo que va a evaluar es la capacidad de producción de la empresa. Es verificar que la empresa haya obtenido su capacidad normal de producción, que no vaya a tener capacidad ociosa. Por ejemplo, una empresa que solo esté al 10% de su capacidad tiene muchísima capacidad ociosa, que eso es desfavorable. Si una empresa no alcanza su capacidad normal de producción, es algo desfavorable. Si supera su capacidad normal de producción, es algo favorable porque está siendo muy eficiente y está superando su capacidad normal de producción y acercándose a la capacidad ideal de producción. Entonces vamos a valorar esta variación en capacidad. ¿Cómo lo hacemos? Comparando el tiempo real trabajado, que lo tenemos aquí, ya sabemos que es 150 horas, con el tiempo presupuestado o la capacidad normal de producción, que la tenemos en los datos. La capacidad normal de producción son 160 horas de mano de obra directa. ¿Qué sucede? Esta empresa debería de, por lo mínimo, laborar 160 horas de mano de obra directa porque esa es su capacidad normal de producción. Resulta que esta empresa realmente no laboró las 160, laboró 150, entonces ni siquiera alcanzó su capacidad normal de producción. Esto quiere decir que esta empresa tiene capacidad ociosa, y si tiene capacidad ociosa, eso es desfavorable. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en todas las demás variaciones siempre, si el real es menor al estándar, es favorable. Si el real es mayor al estándar, es desfavorable. En esta variación eso cambia. Por eso aquí dice cambio de la fórmula condicionante. Cambia. Porque aquí si el real es menor, quiere decir que no alcanzamos nuestra capacidad normal de producción. Entonces tenemos capacidad ociosa y eso es desfavorable. Si superamos, si aquí en vez de 150 horas dijera 200 horas, eso quiere decir que superamos la capacidad normal de producción, estamos más cerca de la capacidad ideal de producción y eso sería favorable. Esa diferencia la voy a multiplicar por la tasa de aplicación que ya nosotros vimos que es 0,97 y voy a determinar la variación. Esto, tiempo real trabajado menos la capacidad normal de producción por la tasa predeterminada, eso me da 9,68 y desfavorable ya lo analizamos. Bien, ahora vamos a calcular el total de la variación de los costos indirectos de fabricación. ¿Qué hacemos? Tenemos que sumar estas tres variaciones. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, en términos de valor absoluto, las variaciones desfavorables y aparte le restamos la variación favorable. Entonces vamos a sumar menos 9,68 con 2. Eso me da que la variación desfavorable es 11,69. Y la variación, luego a estos 11,69 le voy a restar los 4,84. Y lo que me quede aquí será desfavorable porque en valores absolutos este 11,69 es mayor a 4,84. Por lo tanto, la variación va a ser desfavorable. Vamos a hacer aquí, le vamos a restar los 4,84 en valores absolutos y me queda 6,84 de variación de costos indirectos de fabricación y es una variación desfavorable.
Bien, con esto terminamos este ejercicio. Muchas gracias por su atención.